Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, en el centro del país de México. Este miércoles 3 de marzo, ya entramos a marzo del 2021, hermanos. Los saludamos con mucho gusto en este su programa de charlas bíblicas. Saludamos a todas nuestras comunidades de habla hispana en toda América, desde América del Norte, por nuestros hermanos que nos escuchan en Canadá, nuestros hermanos que nos escuchan en Estados Unidos. Tengan muy buenas noches y les mandamos un fraternal abrazo a todos ustedes. Igualmente a todos nuestros ciudadanos que nos saludan y que ya están al pendiente en México, a nuestros hermanos que nos escuchan en Tabasco, en el Estado de México. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Les saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Centroamérica igual, en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras. Reciban ustedes muy buenas noches y a todos nuestros queridos y amados hermanos que también están al pendiente del programa en Sudamérica, a nuestros hermanos que nos oyen en Chile, que nos oyen en Argentina, que nos oyen en Paraguay, que nos oyen en Brasil, que nos oyen en Argentina, en todas estas ciudades de habla hispana. Los saludamos y que tengan ustedes muy buenas noches. Tenemos un programa más de charlas bíblicas. Igualmente, hermanos, queremos saludar a nuestros hermanos que retransmiten el programa. Tengo en mente solamente a nuestra hermana Beatriz Escampín en Argentina, hermano. José Antonio, ¿tendrás por ahí quién más retransmite? Con mucho gusto, hermano. Retransmite también la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, el grupo Teteleste en Chile. Y también agradecemos a nuestro hermano Jesús Lozada por su comedimiento, su ayuda invaluable. Muchas gracias. Muchos saludos a nuestro hermano que forma parte de este equipo que transmite para todos ustedes. Por ahí también nuestro hermano Otazú, ¿verdad? Transmite en Perú. Así es. Mira, me está diciendo el hermano Jesús Lozada que también Aviv, nuestro hermano Aviv Cassette, está retransmitiendo. Muchas gracias, hermano Aviv. En Venezuela, hermano. El hermano transmite en Venezuela. Pues les mandamos un caluroso saludo a todos ustedes y a todos aquellos que retransmiten. Hermanos, hemos tenido una serie de programas relacionados con los misterios, pero antes de que podamos empezar, está también con nosotros nuestro hermano José Antonio, como ya lo escucharon, y nuestro hermano Roberto Islas Montes, que los quieren saludar. Empezamos, si gustan, con nuestro hermano José Antonio y luego le cedemos la palabra a nuestro hermano Roberto Islas Montes. Hermanos, pues mucho gusto en saludarlos y saludarlas en esta noche, aquí en su programa Charlas Bíblicas. Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Veo que ya muchos se están conectando rapidísimo. Apenas en cuanto empezamos, ya a los 5 segundos apareció el primero. Eso nos llena de orgullo y de gusto porque significa que están al pendiente del inicio del programa y pues saludarlos a los primeritos, Leo Martínez, a Javid, a Sergio, a José Villarreal, a Jorge Hernández, a Paloma Frau, a Andrés Sánchez, a César Zavala, que son pues los primeros que veo en la lista y veo que se siguen agregando. Saludándolos acá, como dijo Armando, desde Querétaro, México, para pues todo el mundo por este maravilloso medio que el Señor ha permitido en nuestro existir, que es el Internet, y que nos permite compartir con ustedes
el poco conocimiento que el Señor nos ha permitido entender a través de tantos años de compartirlo acá entre nosotros y que ahora nos permite compartirlo con ustedes, porque así Él lo ha dispuesto, hermanos. Bendiciones. Pues muy bien, hermanos. Queremos expresar, como ya lo dijeron nuestros hermanos, nuestra gratitud por todos aquellos hermanos que nos escuchan. Es muy importante, hermanos, que reflexionen muchas cosas de las que aquí se dicen. Muchas de ellas tienen que ver con un enfoque que nosotros de manera personal tenemos. A veces pareciera son algunas muy fuertes, hermanos, pero tratamos de siempre apegarnos a la palabra del Señor. Siempre tenemos entre nosotros pláticas y charlas con respecto a muchas cosas de las que aquí se dicen, que nos permiten tener una perspectiva referente a la palabra del Señor. Constantemente estamos pensando en ella, constantemente estamos reflexionando sobre la palabra que el Señor nos ha dado, y en nuestras reflexiones y en nuestras puntualizaciones, a veces somos, creo yo, un poco duros, pero lo llevamos a que cada uno de ustedes juzgue y analice nuestras aseveraciones, pero hermanos, siempre con la mejor intención de poderlos ilustrar, de poderles enseñar, de poderles presentar la palabra del Señor. Para nosotros es un espacio muy importante, hermanos. Nos sentimos gratamente honrados pues, con sus conexiones, con sus escuchas, hermanos. Queremos dejar para un legado de alguna forma que pueda trascender todo este tipo de programas que tenemos. Ya tenemos nuestro 4º año consecutivo transmitiendo, y yo creo que el Señor nos ha bendecido el programa, y les pedimos, hermanos, que sigan escuchando, hermanos, que sigan buscando los programas. Hay muchos programas de demasiado interés, y en estos temas tan importantes que estamos tratando, como son los misterios que el Señor reservó para su iglesia, que el Señor quiso que la depositaria de esa revelación fuera la iglesia, y la que tuviera el conocimiento fuera la propia iglesia, hermanos, y por eso el día de hoy seguimos en estos temas. Vamos a continuar, hermanos, con Romanos, con la conclusión de Romanos 11, 25 y 26, que nuestro hermano José Antonio, con su sobrada elocuencia, nos ha ido explicando punto por punto, paso por paso. Ha sido de gran bendición tenerlo, y de alguna manera que nos haya ido mostrando cómo es este tipo pues de pensamiento de Pablo. Básicamente el contexto viene desde el capítulo 9, 10 y 11, referente al punto que estamos tratando. Y sin más, hermanos, le cedo la palabra a nuestro hermano José Antonio Septién para que continúe con ello, hermano. ¿Cómo ves, mi bro? Muchísimas gracias, hermano. ¿Cómo no? Salvo su mejor opinión, estoy a sus órdenes. Bien, hermanos, parece que nos hemos extendido en la explicación de Romanos capítulo 11, tratando de dilucidar cuál es el misterio de los gentiles al que se refiere Pablo en el versículo, sobre todo 25 de este capítulo 11. Bien, quiero que no desesperen, sino que con paciencia escuchen cómo Pablo va desarrollando su argumento. Además, este capítulo yo creo que nos va a servir a todos, nos ha venido sirviendo para captar algunos aspectos que son abusados hoy en día por muchos maestros de la palabra. Y es importante tener muy claramente en mente qué es realmente lo que Pablo está diciendo, no solamente en el versículo 25 y 26,
que normalmente se usan como caballos de batalla y caballos de Troya para introducir un cierto tipo de escatología dentro de la doctrina de la iglesia, sino que puedan ustedes ver el desarrollo completo de todo este capítulo, que es como realmente debe estudiarse la palabra. Siempre en contexto, no aislar un par de versículos para construir sobre ellos una serie de edificios formidables que a veces nos preguntamos de dónde tomaron los materiales para hacerlos, que no están explícitos ahí en el capítulo. Bueno, bien hermanos, antes de abordar el versículo 25, que es el que nos habla, como podemos constatarlo, del misterio, dice, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, este que ha venido explicando, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión. Y luego, como que eh, presenta a Pablo de una manera muy sucinta el contenido del misterio. Dice que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Y luego Pablo da 3 citas eh, para, para dar, para corroborar esto que acaba de decir. Bien, hermanos, no perdamos nosotros de vista el motivo, la actitud inclusive de Pablo aquí en todo esto. Por ejemplo, si leemos los versículos 23 y 24 que anteceden inmediatamente a este 25, es muy importante porque entonces vamos a, a ver cómo expresa ahora su confianza en el poder y la disposición de Dios para salvar judíos. Dice el versículo 23. Y aún ellos, hablando de los judíos, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez. Está hablando del injerto en aquel olivo, del Claro. que hemos venido hablando, el árbol de olivo. Porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí vemos nosotros a Pablo totalmente abierto, lleno de confianza en el poder y en la disposición de Dios para salvar a sus compatriotas judíos por los que Pablo estaba muy preocupado. Al ver que no venían en grandes cantidades como se esperaba, entonces Pablo tiene que explicarnos desde el capítulo 9, 10 y 11 que no son grandes multitudes ni todo Israel el que se espera que se convierta, porque no todo el Israel es el verdadero Israel de Dios, sino solamente los hijos de la promesa. Entonces, al decir esto, Pablo no afirma que los judíos van a convertirse en manadas. No está haciendo una predicción de que esto va a ser así. Pablo siempre se ha mostrado a lo largo de 9, 10 y 11 mucho más modesto en sus pretensiones en cuanto a la conversión de los judíos. Dice, por ejemplo, aquí, si no continúan en incredulidad. Notan ustedes, si no persisten, y aún ellos, dice, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esto podría pasar si no continúan es decir, Dios podría injertarlos otra vez. Esto podría pasar, no que definitivamente pasará. Y pasará ciertamente en la medida en que la fe como don de Dios les haya sido otorgada a aquellos de quienes Dios tiene misericordia. En torno al tema que venimos tratando, hay 2 puntos importantes que tenemos que tener en mente
y que forman parte importante del Evangelio de Pablo en general. En primer lugar, antes de que el remanente venga a la fe, el remanente, decíamos, es este grupo de judíos elegidos, de judíos creyentes, antes de que el remanente venga a la fe, con mucha frecuencia las escrituras lo muestran como hostil a Dios, hostil a sus propósitos. Sí, así ocurre con este remanente. Y lo tenemos en el mejor ejemplo de todos con el apóstol Pablo, que se describe a sí mismo en términos muy fuertes. Ahí en la carta a los Efesios, en los primeros 5 versículos del capítulo 2, como formando parte, dice Pablo, de él, de los hijos de desobediencia, entre los cuales el apóstol se incluye, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos en delitos y pecados. En un sentido, Pablo y todos los elegidos judíos eran ajenos al árbol de olivo y vivieron así por un tiempo hasta que posteriormente fueron injertados cuando vinieron a la fe. La carta a los romanos presenta no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad como hijos de Adán, todos pecadores, todos destituidos de la gloria de Dios, todos ellos con una naturaleza pecaminosa que los aparta de Dios. Esto dice Romanos, recuerdan, capítulo 3, 23, puesto que todos pecaron, judíos y gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. Este es un punto muy importante para tener en cuenta. El segundo punto de este evangelio general de Pablo es que nos encontramos aquí con la realidad de la elección de Dios. Aunque todo el remanente judío y los gentiles creyentes eran por naturaleza hijos de desobediencia y estaban muertos en delitos y pecados, y recordamos nosotros con esa fraseología de Efesios 2, dice: a quienes la muerte espiritual y física los alcanzó a causa del pecado de Adán, por cuanto en él todos pecaron y llegaron a estar bajo juicio y condenación a causa de este solo pecado, y por él fueron constituidos pecadores. Dice, aunque todos ellos estaban muertos sin delitos y pecados, es también perfectamente cierto que él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así de hermoso dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 9. Bueno, en el propósito eterno de Dios, los elegidos, judíos como gentiles, estábamos destinados, aquí está el misterio de la predestinación, que es una gloria y una maravilla, estábamos destinados a formar parte del olivo natural y a su tiempo ser injertados en él. Y desde la perspectiva de Dios, quien llama las cosas que no son como si son, ya nos consideraba como injertados en el olivo natural, de la misma manera en que Él, en otro lugar, recordamos, nos hizo sentar, dice, y observemos el tiempo pasado, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Algo que todavía está reservado, podemos decir, para el futuro, para su plena realización. Bueno, llegamos al versículo 25, pues, que dice, como ya lo habíamos leído, pero lo quiero volver a leer una vez más, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabio nuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Aquí, hermanos, hay un número grande, importante, de predicadores, escritores, articulistas, comentaristas y hasta teólogos
que muestran un alto grado de optimismo dogmático injustificado, que dejan que su imaginación corra salvaje. Con una confianza sin límites los oímos decir y escribir de la restauración de Israel en los últimos días. E incluso están hablando también de la salvación de la nación de Israel como un todo. Y es muy interesante saber exactamente qué es lo que quiere decir restauración, para que podamos entender bien lo que estos maestros están diciendo y hasta dónde quieren llegar. Hermanos, restaurar quiere decir reparar, quiere decir renovar o volver a poner algo en el estado que tenía antes. También significa, en otras acepciones de la palabra, recuperar o recobrar. Y restaurar también aparece en otros, tiene otros significados como reconstruir, reedificar, rehabilitar, rehacer, reinstaurar, restablecer, y nos pensamos y pensamos nosotros que, bueno, no solamente algunos de ellos hablan de restaurar, sino hablan inclusive de pensar de la salvación de la nación entera. Y se pregunta uno, bueno, ¿es la salvación de Israel como un todo? Si hablar de restauración ya se pasó del límite, ¿qué podemos pensar entonces de ese otro concepto de la salvación de la nación entera? Y si esto es correcto, entonces sin duda este no podría ser el mismo punto al que toda la historia de la salvación habría estado apuntando y conduciendo. Este, en términos de ellos, habría sido el eterno propósito de Dios a través de los siglos, la salvación de la nación entera de Israel. Pero, ¿es en verdad la salvación de Israel? Quienes conocemos la Escritura nos hacemos esta pregunta. ¿Es en verdad la salvación de Israel el clímax de la historia de la salvación? Debemos entender que desde la eternidad pasada, a lo largo de toda la historia de la redención, todo esto ha estado conduciendo a este gran final, a esta gran culminación, es decir, la salvación entendida como restauración, como reinstauración, como restauración de la nación de Israel. ¿Cómo puede cuadrar esto con el resto de los escritos que vienen después de Pentecostés? Si este es el clímax de la historia de la salvación, hermanos, ¿no les parece que deberíamos encontrarlo en todas partes de las escrituras que se escribieron después de Pentecostés? Pero estos maestros, estos pensadores, estos teólogos, estos articulistas y predicadores, a pesar de toda la confianza de la que hacen gala, los podemos ver titubear, fluctúan, no están totalmente convencidos entre estos dos conceptos, entre la salvación de la nación de Israel como un todo, o la salvación de grandes números de judíos, porque esta es la otra con la que salen. Pero hablar de la salvación de Israel como un todo, o de grandes números de judíos, hermanos, hay una diferencia enorme. Pero cualquier cosa que sea, esto realmente, cualquiera de estas dos, es demasiado. Semejante confianza de ellos no encaja fácilmente
con la deducción que Pablo acaba de hacer con respecto al árbol del olivo. Es decir, que los judíos podrían ser injertados de nuevo si no permanecen en la incredulidad. Y no debemos nosotros convertir el podría ser de Pablo en un dogmático será. Y en aún más dogmático será en grandes números al final de la era. Incluso la salvación de Israel, de la nación entera como un todo. Y creen ver otras tantas cosas grandiosas en este pasaje, pero nosotros preguntamos con toda la humildad y la sencillez que nos permite el Señor, ¿por qué no permitir a Pablo que exprese su propio propósito? ¿Y por qué no aceptar simplemente lo que nos dice? Pablo se propone evitar la arrogancia de los gentiles que pensaban que ya los judíos no tenían salvación. Pero muchos están más que preparados para hacer que el apóstol hable en los términos más elevados e inflados cuando él mismo no está haciendo nada por el estilo. Ni planea hacerlo tampoco. Pablo nos dice qué es lo que está haciendo. Dice, no necesitamos inventarle a Pablo un propósito, ni podemos forzar un propósito en las palabras de él. Sabemos qué es lo que Pablo dice. Nos explica el misterio. Y por misterio, decíamos, Pablo quiere decir algo que siempre fue cierto, pero que ahora nos ha sido dado a conocer y por revelación directa por medio de un apóstol. El misterio en cuestión no es que Israel será convertido a Cristo como nación, porque nunca lo será. El misterio es que un endurecimiento, una ceguera espiritual parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. El misterio no es que todo Israel será salvo, sino, como dice aquí, y así. Es decir, de esta manera, todo Israel será salvo. ¿De qué manera? Como los gentiles han sido salvos. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la elección de Dios. No puede ser todo Israel salvo porque no todo Israel es el Israel de Dios. Y siendo este un punto crucial y que muy a menudo se malentiende, permítanme hacer que este asunto quede tan claro como sea posible. Una objeción común al punto que estamos aquí presentando dice más o menos así. Dice, la salvación de todo Israel, todos los elegidos de Israel, no es un misterio, es una verdad más que sabida. Bueno, por supuesto, estamos más que totalmente de acuerdo con esto. Inclusive podemos decir que es una verdad trillada. Es decir, es una verdad trillada si estuviéramos en el entendido de que los decretos de Dios jamás pueden fallar ni pueden frustrarse, sino que siempre se cumplen. Pero no lo olvidemos, este es el mismo punto en disputa que Pablo trae aquí en Romanos 9, cuando dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Absolutamente no. Y la palabra y el decreto no fallan. Prosiguiendo sobre esta base, como hace Pablo, el hecho de que todos los elegidos, ya sean judíos o sean gentiles, serán salvos, es una verdad trillada. Bueno, ciertamente es una gloriosa verdad trillada, pero trillada de todos modos. Pero nunca hemos dicho aquí nosotros en charlas bíblicas que la salvación de los elegidos, ya sean judíos o gentiles, es un misterio. Eso no lo es.
ni tampoco Pablo. El apóstol declara que el endurecimiento parcial de Israel ha significado que el evangelio ha sido llevado a los gentiles. Y es de esta manera que Dios da lugar a la conversión y a la salvación de los elegidos de entre los gentiles. Pero así como Dios está llamando a sus escogidos entre los gentiles, al mismo tiempo llama también a sus elegidos entre los judíos. De aquí que Pablo se refiera al endurecimiento parcial entre los judíos. Y el misterio es que es de esta manera, como dice aquí, y así todo Israel será salvo. Dios salva a todos sus elegidos, judíos y gentiles, pero aquí en particular es cuando dice, y así es de esta manera que Dios salva a todos los elegidos de Israel. En otras palabras, lo que parecía ser un desastre, es decir, el rechazo general de los judíos al Evangelio, Dios lo ha venido usando y lo invalida en favor de su propósito ulterior, más amplio, que incluye la salvación de los gentiles y del resto de los demás judíos, haciendo finalmente que sea para su gloria. Esta es la revelación adicional que Pablo ha estado enunciando a través de todo el capítulo, no la conversión de la nación. Pablo escribió este capítulo 11 para probar que a pesar de la caída de Israel, Dios no ha respondido dando marcha atrás a su elección del remanente de entre ellos. Esto puede que no sea un misterio, pero muestra una vez más la asombrosa gracia de Dios. Al parecer, algunos gentiles tenían dudas sobre esto. El misterio es el intercambio entre judíos y gentiles y el uso que Dios hace de esto para llevar adelante su plan de salvar a todos los escogidos, incluyendo a todos los elegidos de Israel, a pesar de la incalificable, de la abominable iniquidad de la actitud de los judíos, que inclusive les llevó matar a su mismo Mesías, matar, quitar, tratar de desaparecer al hijo de su amor. Muy a pesar de esto. Y así ocurre aquí. Israel es endurecido en parte, pero solo en parte. Algunos judíos están siendo salvos. Este endurecimiento tiene un punto final. Durará, y este es el significado de hasta que, cuando dice, ha sobrevenido Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento tiene un punto final. Durará hasta que entre la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que el número completo de los gentiles escogidos entre. Pero nada se dice en absoluto acerca de que la dureza de muchos judíos es quitada una vez que el punto final ha sido alcanzado. Tengo una pregunta, mi bro. Sí, hermano. Tengo una pregunta con respecto a eso. Mira, en la escritura encontramos mucha numerología que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo dar una interpretación con respecto a ella. O sea, vemos que repetidas veces hay 40, por ejemplo, ¿no? Es decir, 40 días subió Moisés al monte a hablar con el Señor. 40 años anduvieron por el desierto dando vueltas. 40 fue los días que estuvo el Señor Jesús en ayuno en el desierto. 40 días estuvo el Señor Jesús con sus apóstoles. Pero también en Romanos capítulo 11 encontramos un número, hermano. Un número en el versículo 4, donde dice, me he reservado 7,000 varones
creo que, si no me equivoco. Sí. Que no han doblado su rodilla ante Baal. Uh-huh. Sí, hermano. La pregunta es, si no podemos dar una respuesta ahorita, la daremos la próxima semana, ¿no? En el sentido, pero ¿a qué refiere estos 7,000 varones? Es decir, eh, refiere aparte, no sé si aparte, o a la totalidad de ese remanente judío, hermano. Bueno, es una buena pregunta y la verdad no lo sé, hermano. No sé si esos 7,000 sea el número completo del remanente en ese momento que Elías le dice al Señor, solo yo he quedado. Ahora, lo interesante del número 7,000 es que este remanente no se escoge a sí mismo. No es porque ellos creyeron que Dios los eligió, sino más bien representa un número cerrado y un número que tiene, que lleva el 7, que es un número de Dios, un número de perfección. Más bien se señalaría aquí, en mi opinión, hermano, el acto soberano de Dios de traer para que dieran que es Dios el que sigue manejando, llevando, guiando la historia de la redención. No estoy seguro yo si estos hayan sido la totalidad. Si eran 6,999 más Elías, el número total de los elegidos en ese momento, en la parte norte además, porque parece ser que Elías es un profeta que está destinado por el Señor para hablar al reino del norte. No sabemos si se incluye también a Israel abajo. Y por otro lado también fíjate que dada la enorme cantidad de Israel, como que 7,000 figura un número más bien pequeño. No Sí, es la yo también me totalidad. imaginaba lo mismo. Me imaginaba lo mismo en el sentido de que, bueno, eh, cuando vemos que la iglesia primitiva comienza y después de 3 años de que el Señor anduvo predicando en el desierto, este, los primeros cristianos eran 120, hermano, o sea, pero 500. vemos que en la primera predicación de Pedro, hubo 5,000 convertidos, ¿no? Y Pero después eran 3,000, 500, Armando. ¿eran qué? 500, acuérdate que dice Pablo en Corintios que eran 500, de los cuales 500, 120 estaban reunidos el día de Pentecostés. efectivamente. Pero realmente es una cantidad pequeña, ¿no? Podríamos pensar. O Sí. sea, no es no, pero una vez que empieza la obra del Espíritu Santo, donde pues vemos transformados a los apóstoles, en la primera predicación hay 5,000 convertidos, judíos, no pudieron haber sido otros. Y luego en la siguiente 3,000, y ahí van 8, hermano, más 500, ya van 8,500. Y luego vemos a través de la narración, porque no sé si te acuerdas cuando narramos casi todo el libro de los Hechos, hermano, cuando hablamos de la iglesia, que se iban convirtiendo, pero en cantidades industriales. Muchos, 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 muchos. Y la iglesia iba creciendo, hermano. Pero, pues, está ahondando en el capítulo 11 del libro de Romanos, nos encontramos ese número. Entonces, no quisiera yo dar una interpretación porque ni la tengo, porque además ni soy experto en eso, no puedo decir qué significa el 40, ni 70 veces 7, ni un día para el Señor, 1,000 años para nosotros, cosas así por el estilo. Pero ahí hay un número, ¿no, hermano? Entonces, yo simplemente hago la pregunta y a lo mejor posteriormente eh, presentaremos algunas opiniones, ¿no? Por Pero supuesto. solamente era eso, hermano.
Muchas gracias, hermano. Mira, yo también lo que he dicho es una mera aproximación, nada más. Es decir, Elías pudo haber dicho para el tamaño del pueblo de Israel en sus días, pudo haber dicho Dios se ha reservado 70,000 o 700,000. Igual llevaba el número 7, igual era un número cerrado que muestra la designación específica de Dios de, de, de señalar a los escogidos como un número que Dios conoce y que Dios dirige. En fin, bueno, lo dejamos aquí y como dices y dices bien, vamos a quizás con un poco más adelante, no sé en qué momento, pero hablar sobre la numerología bíblica. Bueno, regresamos. Como ya lo he explicado, hermanos, eh, quienes propugnan por una salvación general de Israel, yo creo que están cometiendo un fuerte error. Pero quiero que pasemos ahora, hermanos, porque parece como si nos estuviéramos quedando un pelo atrás, a los versículos que siguen, al versículo 26, al 32, que tiene muchas cosas muy interesantes que decirnos. Por ejemplo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar explicando los versículos 26 y 27 de Romanos 11, donde dice así, y así todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Estos versículos, normalmente estos mismos maestros, estos teólogos a los que nos referíamos hace un momento, quieren situarlo como en el futuro. Dice, cuando todo Israel será salvo, va a ser el tiempo cuando vendrá de Sión el libertador y va a quitar la iniquidad de todos los judíos. De vuelta es una afirmación fantástica que realmente, como vamos a ver, no tiene pies ni cabeza. En Romanos 11, 26 y 27 que acabamos de leer, observamos que Pablo presenta tres citas del viejo pacto. Una está en Isaías capítulo 27, versículo 9, Isaías 27, 9. La otra cita está en Isaías capítulo 59, versículo 20. Y la otra es Jeremías 31, versículos 33 al 34. Estas tres citas, hermanos, no se refieren a la segunda venida del Mesías. Son profecías que aluden a la primera venida del Mesías y al establecimiento del nuevo pacto. Podemos leer, por ejemplo, las tres citas porque vale la pena ya que el apóstol nos las está poniendo aquí. Isaías 27, 9. No sé si mis hermanos me quieren ayudar con esto. Isaías 27, 9. Le doy lectura, No sé. hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Dice, con esto se expiará la transgresión de Jacob, y este será el fruto de alejar su pecado, dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada, y no dejar en pie aceras ni estelas, hermano. Ese es Isaías 27, 9. Yo creo que la parte a la que se refiere es la parte A del versículo, con esto expiará la transgresión de Jacob. Exactamente. Exactamente. La segunda es 59:20. 59:20. Yo le doy lectura, hermano. Isaías 59:20 dice lo siguiente, mi bro.
Dice así: el que redime vendrá a Sión y quitará de Jacob la impiedad, dice Yahvé. No tenemos ninguna razón, hermano, para pensar que esto tuvo su cumplimiento hasta 2 días antes o coincidente con la segunda venida de Cristo. Esto es el gran mensaje de la redención. Sí, es la prefiguración de la Que- venida de Cristo. Exactamente, hermano. Pero más aún, hermano, si me permites, Por supuesto. hay una prohibición específica en Hebreos. Si no mal recuerdo, déjame te digo rápido, creo que está en 9:28, donde habla de la segunda venida de Cristo y dice que su segunda venida no va a tener nada que ver con el pecado, ¿eh? Hmm, O hmm. sea, su primera venida sí, venía para eso, para dar su vida por todos los pecadores y él cargar los pecados de todos. Pero la segunda venida, dice el autor de Hebreos en 9:28, hasta donde yo recuerdo, a ver si Armando ahorita lo ubica, dice muy claramente que la segunda venida no tiene nada que ver con eso. Entonces pensar que Romanos 11:27 es para el futuro, pues es voltear todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por supuesto. Porque estos dos versículos, en efecto, tú lo dijiste muy bien, son para la primera venida, que en efecto venía para el asunto del pecado, pero la segunda no. No sé, déjame lo ubico, o no sé si ya lo tengo por ahí, Armando, que es muy rápido para esto. Sí, sí. A ver, Hebreos 9:28 dice lo siguiente: así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, que refiere a su primera venida, será visto por segunda vez sin relación con el pecado, a los que lo esperan para salvación. Amén. Precioso. sí, no entiendo por qué dicen que la segunda venida va a tener algo que ver con el pecado. No, si está muy claro que no. Precioso versículo, hermano. Muy apropiado, muy atinado. Muy en su tiempo, hermano. Qué importante es esto, hermanos. Podemos nosotros notarlo. El otro pasaje que se menciona aquí es Jeremías 31, 33 y 34, que tiene que ver con el establecimiento del nuevo pacto, no con Sí, alguna situación que aparecerá al final, ¿verdad, hermanos? sí, no. Si tú, Jeremías. 31, es el pasaje clásico. Sí, hombre, este es hermoso. Esto tiene que ver con la promesa, hermano. Es el mejor. Sí, o sea, tiene que ver con la promesa que el Señor hace. O sea, le doy lectura, hermano. Gracias, hermano. 33 y 34. Sí. Dice, pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. No enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Y esto es para todos, hermano. La carta a los Hebreos menciona en 2 ocasiones este pasaje de Isaías 31 para señalar que este es el pacto que ha sido inaugurado por Cristo. Por ejemplo, el capítulo 10, donde dice en el versículo 14,
porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados, y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Esta ofrenda realizada históricamente en el año 30-33 en el Monte Calvario es el momento del perdón, es el momento de la remisión y el momento de la inauguración del nuevo pacto. No está reservado esto para el final en un supuesto día de conversión nacional de Israel, eh, justo en los 2 o 3 días anteriores o al tiempo ya muy cerca de la segunda venida. No es esto cierto. Y de vuelta, tiene que ver con el pecado. Habla de la ofrenda que muere por el pecado, dice, nunca más me acordaré de sus pecados, porque donde hay liberación de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, noten ustedes que regresando a Romanos capítulo 11, que habla de Sión, dice, vendrá de Sión el libertador. Y Sión es la eclesía. Sión, hermanos, es la iglesia. Noten ustedes cómo utiliza Pablo y cómo utiliza el Espíritu Santo la palabra Sión. Dice Romanos capítulo 9, versículo 33. Voy a citar los 3 lugares donde se utiliza Sión. Dice 9:33. ¿Cómo está escrito? Bueno, dice desde el versículo 30, para que tengamos un poco de contexto. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Este es uno de los versículos. El otro está en Hebreos, donde estábamos, 12:22. No sé si mi hermano la tenga por ahí. Sí, ahorita te lo leo, hermano. Muchas gracias, hermano. Le doy lectura a mi hermano. Hebreos 12:22. Voy a leer el 21. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miradas de ángeles. Miriadas, perdón. Amén. Las miriadas, los testigos, los santos de Dios, la asamblea de Dios, la eclesía de Dios. Y hay otro pasaje, no estoy seguro, creo que es Primera de Pedro 2:6, donde dice, he aquí pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, el que cree en ella de ningún modo será avergonzado. Creo que es casi idéntico al pasaje de Romanos 9:33, donde estábamos nosotros leyendo. Y Romanos 9:33 es el único otro texto donde Pablo usa Sión, y ahí está hablando de la primera venida de Cristo. Noten ustedes, volvemos a leer 9:33.
para que lo tengan fresco. Dice: como está escrito, he aquí, porque está hablando, tropezaron en la palabra, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. Este es un claro pasaje que habla de la primera venida de Cristo, de la formación de la iglesia. Israel tropezó en Cristo, tropezó con su primera venida, dice, pero dice al final, será salvo por la obra de Cristo en esa primera venida. La salvación de Israel depende exclusivamente de esa obra de Cristo que Él consumó en su primera venida. Ahora, nosotros sabemos el uso que Sión y la presencia de la iglesia y la inauguración del pacto tiene en el nuevo pacto. Hay otros dos pasajes muy interesantes. Uno está en Hebreos, no sé si mi hermano me hiciera favor, en capítulo 8 y versículos 6 al 13. ¿Cómo Quizá no? un poco largo. Hebreos capítulo 8. Me parece ser que este es el pasaje Sí, es el pasaje del pacto de Jeremías, hermano. Y donde estábamos Sí. leyendo también es en el capítulo 10, versículos 12 al 18, también es el pacto de Jeremías. Ahora, Sí. estos pactos este pacto esta lectura que hemos hecho en Hebreos 10, nos da la clave para interpretar Romanos 11, 26 y 27. Vemos cómo Pablo cita a los profetas en Romanos 9 y en Romanos 10, pero ni una sola vez en el sentido de que estos pensadores, estos teólogos, estos teólogos de los que hablábamos hace rato, quieren que pensemos. ¿Por qué no? Porque este es un punto muy importante y deseo exponerlo muy, muy claramente. Dice: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Estos son los pasajes, decíamos, que Pablo había tomado y a los cuales les hemos dado lectura. Y estas citas que hemos leído, el de Isaías 27:9, el de Isaías 59, el de Jeremías 31, forman una sola cosa con lo que sigue. Aquí en Romanos dice, y está en Ezequiel también, en el capítulo 36, cuando dice: rociaré agua limpia sobre vosotros, seréis limpios de todas vuestras inmundicias, os limpiaré de todos vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Este es un pasaje clásico, típico, hermanos, de la inauguración del nuevo y eterno pacto en la sangre de Cristo. Esto es nada menos que el nuevo pacto, como Cristo lo había explicado en varios pasajes. Todos estos pasajes tienen que ver con el nuevo pacto. Esto es, yo creo que perfectamente claro en Romanos 11, 26, 27. Pablo cita profecías que tienen que ver con el nuevo pacto. En otras palabras, no se refiere al regreso de Cristo y al fin de esta era. Está señalando a la primera venida de Cristo y a la era del Evangelio. Ahora, de hecho, un poco más adelante, confío en que podamos estudiar este sentido del ahora, que tiene aquí un peso verdaderamente inmenso. Y así tenemos nosotros también la oración
del salmista que dice, dice, si de Sión viniera la salvación de Israel, cuando Yahvé haya hecho tornar la cautividad de su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Esto dice el Salmo 14:7. Y se cumple ahora en y a través de la predicación del Evangelio. Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 11. Y de acuerdo con Jeremías 31, que los pecados serán borrados, es esencial para esta nueva relación a la cual Dios los llama. Fíjense cómo dice Isaías capítulo 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y ahí mismo en Isaías, en el capítulo 44 y versículo 22, dice, he disuelto como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esta es la base y el fundamento sobre la que el Señor se relaciona. Es esencial el perdón de los pecados, y este perdón de los pecados no ocurre, no es una situación que ocurre en la segunda venida de Cristo, como nuestro hermano Roberto nos ha dicho en ese pasaje hermosísimo de 9:28 de Hebreos, sino está conectado con la segunda venida, y aquí tenemos el anuncio del profeta Isaías en este capítulo 43 y 44. Entonces quedan claras tres cosas, hermano, de lo que dices, ¿eh? Adelante, hermano. Primero, que estos versículos de Romanos 11, 26 y 27, las citas de Isaías y de Jeremías, no tienen nada que ver con la segunda venida. Segundo, que todas son referentes a la primera venida. Y tercero, que a los teólogos les ganó antes de llegar a la basinica. Porque o sea, todos los textos que has dicho son súper claros como para sacar otra idea de ahí. Por supuesto, hermanos, no nos explicamos cómo es que los comentaristas se han dejado llevar por sus esperanzas de una futura restauración de Israel. Quieren vender, hermano. Estén olvidando el propósito declarado de Pablo al escribir este capítulo. Quieren vender. El hecho de poner en boca de Pablo cosas que el apóstol jamás pensó ni estuvieron siquiera en su cabeza. Pablo no predijo la salvación de Israel como nación. Pablo tenía un propósito más modesto, aunque maravilloso. Escribió para decirle a los gentiles y a los judíos que los judíos no habían pecado hasta el punto de quedar sin esperanza. Que Dios utiliza incluso la caída de los judíos para suscitar el bien. Que Dios salva a sus elegidos entre los judíos y los gentiles. En particular, que cada judío elegido será salvo a pesar, decíamos, de la trágica respuesta que Cristo recibió de parte de Israel cuando vino y cuando les fue proclamado. Y por supuesto, Pablo afirmó con fuerza esto para forjar una poderosa herramienta en su determinación de animar a tantos compatriotas suyos como pudiera para que vinieran a Cristo.
Y es realmente trágico que algunos piensen en términos de la restauración y de la renovación de Israel, la reinstalación de la nación de Israel y las prácticas del viejo pacto que acompañan a todo esto, mientras que ignoran campantemente o dejan de lado las bendiciones del Evangelio que Pablo ha expresado con tanta claridad en este capítulo. Y yo creo que había una preocupación por sus congéneres, ¿no, hermano? Muy grande, Es hermano. decir, o sea, realmente lo que Pablo escribe, lo escribe con una profunda preocupación de que él estaba observando lo que estaba sucediendo con ellos. Al inicio de la carta lo dice con mucha claridad, que está preocupado por lo que está, pues, por lo que está pasando con el pueblo de Israel. Entonces, yo creo que esta parte permite de alguna manera identificar este, pues que había un problema con el pueblo de Israel que Pablo se percataba de primera mano y que además él sabía que era la era del perdón. Ujú. Entonces, dice, digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, se ve que hay una preocupación enorme por parte de Pablo para estar especulando con respecto a si es la primera o la segunda venida. Es decir, la primera venida tiene que ver claramente con el perdón y eso es Claro. lo que se manifiesta abiertamente, ahora sí, como tú lo dices, en todos lados, en todas las cartas, en todos los evangelios. Es el cumplimiento de las profecías propiamente de Isaías y de Jeremías. Entonces, especular sobre esos aspectos es complicado, ¿no? Yo creo Pero que bueno, sí, hermano. Mira tú, ahorita que mencionas Jeremías 31, en la profecía que está en este capítulo del libro de Jeremías, el nuevo pacto tiene que ser hecho, dice ahí, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto dice Jeremías, pero en el Nuevo Testamento, el cumplimiento no está confinado a solamente la casa de Israel, sino que se extiende a todos los creyentes de todas las naciones. Porque esto está conectado con el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados atañe no solamente a judíos, sino atañe a los creyentes de todas las naciones. Y ciertamente en el mismo Antiguo Testamento no faltan indicaciones de que debería tener este carácter que abarcara a judíos y a gentiles. Así, por ejemplo, fíjate, en Isaías 42, versículo 6, dice así: Yo, Yahvé, te he llamado para la justicia. Te he tomado de la mano, te he formado, y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles. Aquí, así, en este pasaje, que es uno de los famosos cantos del siervo. Este siervo no será puesto, porque no es Israel al que se está refiriendo aquí, sino es a Cristo que es el siervo. Isaías 42, 43, 44, todos estos signos del siervo que son maravillosos y son todos mesiánicos. Aquí el siervo no solamente será puesto por pacto al pueblo, sino también por luz de las naciones. No sé, creo que es Isaías 49, donde tenemos una confirmación, una relación con esto. Isaías 49, versículo 6, dice: Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí te he puesto para luz de los gentiles,
para que le seas de salvación hasta lo último de la tierra. Más claro no puede ser, hermano, ¿eh? No puede ser, hermano. Y ahí te va otro. Ahí Viene te de va ahí. otro. 42:6. Yo, Yahvé, te he llamado para la justicia. Te he tomado de la mano. Te he formado. Y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es precioso. Y fíjate cómo este 42:6 que leíste es, decíamos, el canto del siervo. Mira cómo comienza este mismo capítulo 42 para que nuestros oyentes capten esta idea de los cantos del siervo. Dice 42:1, he aquí mi siervo a quien escogí, mi amado en quien se complació mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Oh, y ese lenguaje, hermano, ese lenguaje espectacular que encontramos aquí y en todo el Nuevo Testamento, ¿no, hermano? Sí, Te he hermano. tomado de la mano, te he formado, te pondré por alianza del pueblo y por la luz de los gentiles, para que abran los ojos de los ciegos. Es decir, ese lenguaje que tiene el Señor tan particular como, y yo sanaré sus pecados y quitaré todo. Es decir, un lenguaje donde el Señor siempre toma ese primer lugar tan importante que vemos en las Escrituras, que cuando la lee uno brincan los textos y nos pican los ojos de ver cómo es Dios el que hace todas las cosas. Siempre. Amén, hermano. Fíjate el mensaje lleno de consolación, hermano, para gentiles y judíos tan necesitados, tan ávidos, tan rotos y quebrados por el pecado. Dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie lo oirá gritar en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio. No vacilará ni desfallecerá, hasta que haya establecido justicia en la tierra, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Hermosísimo, ¿verdad, hermanos? 42, sí. Es colosal, Es el 40. mismo, es el de Mateo 12:21, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cómo dice? No, luego es que es texto mazoreta, hermano. Sí, no Pero es ese actual. no es Septuaginta. Pero bueno, hermano, son 8:45. Tú dices, ¿qué hacemos? Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y confiamos en que el Señor nos va a permitir ya por último en el siguiente estudio llegar al versículo 32, que no estamos lejos, para que mis hermanos tengan todo el capítulo 11 completo ante sí. ¿Algún comentario, mi querido hermano Roberto? No, pues excelente, yo creo que más claro no podía estar. Lo único que no entendí fue eso de chascarrillo que leí por ahí en Pues un el que comentario de Jorge Hernández, pero ya lo explicarán ustedes. no, eso lo tienes que explicar tú. ¿Y yo por qué no conozco la palabra? Pues es que no dijiste que estos teólogos que no llegaron a ¿Pero qué significa chascarrillo? los chistecillos, Ya, ok. Ya, ese lo ya, tienes que explicar tú. chascarrillo. Ok. Sí, Bueno, Bueno, pues no sé si quieres, hermano, que leamos lo que nos han escrito nuestros hermanos. claro, hermano. yo me retiro, hermanos. Bendiciones. Hermano, Ándale, cuánto gusto. Dios te bendiga. Tienes clase, ¿verdad? Sí. Bien.
Dios te guarde, hermano. Hermano, pues todo Bueno, tuyo. comienza nuestro hermano Leo Martínez, que nos manda un abrazo le mando un abrazo a toda la comunidad de charlas bíblicas, igualmente nuestro hermano Aviv Casep, desde Puerto La Cruz, Venezuela. Saludos, hermano. Está, creo que retransmitiendo también, ¿verdad? También Bendiciones está a él y a todos los hermanos que escuchan y están al pendiente del programa. Nuestro hermano Sergio Fernández, buenas noches, bendiciones a todos, hermanos. José Villarreal, saludos desde Santiago de Chile. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos de Chile. Jorge Hernández, saludos desde Villahermosa, Tabasco, nuestro hermano Jorge, congénere nuestro. Dios te bendiga, mi hermano. Paloma Frau nos saluda, igualmente Andrés Sánchez Amperio. Viene nuestro hermano César Zavala Covillán. Saludos y un abrazo de San Francisco, Venezuela, nuevamente de Venezuela. Dios los bendiga, hermanos. Nuestro hermano Helber Prada Gómez, también saluda a todos los hermanos de charlas bíblicas. Él también está retransmitiendo, el hermano Andrés Sánchez Amperio. Mariana Estefanía Zulbarán Pérez, saludos desde Venezuela, un abrazo, hermanos, gusto en escucharles y verles nuevamente. El Señor gracias, hermano, gracias, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, le damos muchas gracias. Sergio Fernández, gracias, hermanos, por toda la enseñanza que nos dan para edificación del cuerpo de Cristo. Nuestra hermana Consuelo Garcés, también nos manda un saludo. de Colombia. Lupillo Contreras, buenas noches desde Coachella, California. Gracias y paz, armados hermanos en Cristo, Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, hermano. Nuestro hermano Elbert Prada Gómez. Sus servicios en el Señor no es en vano, pues conozco de muchas personas escuchando diferentes medios y diferentes horarios. Están siendo edificados. Abrazos. Gracias, hermano. Lo hacemos con un gran y profundo respeto a todos ustedes, hermanos. Nuestra hermana María Beatriz Scampini, buenas noches, un abrazo fuerte. Mis amados hermanos, un gusto verlos y escucharlos Igual. desde Pinamar, Argentina, hermano. Así es, hermano. Nuestra hermana Marta López, buenas noches, hermanos. Nuestra hermana Mireya Moreno Guevara, saludos desde el Estado de México, bendiciones y saludos. Saludos, hermana, Dios los bendiga. Amén. A todos los hermanos que nos escuchan en el Estado de México. Tenemos el gusto de conocer a varios. Dice que se oía un poco de eco en tu micrófono, pero bueno. Galicia Jorge, saludos, amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo y usándonos de sabiduría. Oren por nosotros, hermanos, para que así sea. Norton Madrid López, hola a todos, bendiciones. Nuestro hermano Omino Rodríguez Cortés, saludos, hermanos, desde Costa Rica. El hermano siempre muy, muy atento en Costa Rica. Saludos, hermanos. Mino Rodríguez. Lupillo Contreras dice lo siguiente: los judíos entrarán de la misma manera que estos entrados nosotros por la fe en quienes es Jesús y su obra de justicia terminada en la cruz. Da citas de Zacarías 13:6 y le preguntarán: ¿y qué heridas son aún en tus manos? Y le responderá: con ellas fui herido en casa de los que me aman. Es una aportación de nuestro hermano Lupillo Contreras. La hermana Pochi Aisit, abrazo enorme desde Argentina. Gracias, amadísimos hermanos, por sus enseñanzas y de manera muy especial para nuestro hermano José Antonio Septién González de Cosío. Muchas gracias, Pochi. Nuestra hermana Consuelo Garcés,
yo dije término numerología y ella corrige, dice, creo que el término sería numeración. Es la cuestión de los números en la Biblia, ¿verdad? Lupillo Contreras, hablando de Israel, no de todo Israel, sino de los que en aquel día cuando Israel esté rodeado para destruirlo, dependerá el Señor y y le conocerán por las elijas de sus manos y se darán cuenta de que el Mesías, no me queda claro, hermano. De que el Mesías es él, el que sus padres crucificaron y desecharon. Es otra aportación, ¿verdad? Sí. Nuestra hermana Paulina Loreto, Dios le bendiga, mis hermanos. Y luego aquí hay otra, dice Arroyo Xavi, es como, saludos, amados hermanos en Cristo, en sintonía desde el estado de Morelos. Gracias por sus charlas bíblicas tan edificantes. Dios los bendiga. Un abrazo, hermano. Hermana o hermano. Hermana, ¿verdad? O hermano, no sé. Es hermana, yo creo, Arroyo. Sí. Un abrazo. Dios la bendiga. Del estado de Morelos, México. Dice aquí nuestro hermano Jesús Lozada. Muy bueno el programa de la tarde de hoy, hermanos. Gracias. En las reacciones al programa se ven dos hermanos que pusieron que les enoja el programa. Sugiero que nos compartan su inconformidad o sus inconformidades, dichos hermanos que se enojaron, para que les sean explicadas sus dudas y puedan abrir su entendimiento. Amén, hermanos. Bien. Con toda Jorge confianza. Hernández, ese chascarrillo faltaba. Yo creo que el del hermano Roberto. Consuelo Garcés, ¿podrían mencionar algo sobre el significado de plenitud? Yo creo que la hermana empezó un poquito a ver el programa un poquito tarde, porque el hermano lo explicó al principio, ¿verdad, mi hermano? Sí, y lo explicamos en el programa pasado, pero con mucho gusto le contesto a mi hermana. Tiene varios significados la palabra plíroma, que es la palabra griega. Plíroma significa varias cosas. Plenitud. Si me permiten un segundo, ya que tengo aquí mi diccionario para que no me falte ninguna. En mi diccionario griego-español dice así. Plíroma. Puede significar plenitud, cumplimiento, consumación, número completo. Sé que hay otros lemas. El que sí no significa es restauración, porque hace unos días me preguntaba un hermano si podría traducirse plíroma por restauración, y le digo que eh, esa significación no está en ninguno de los diccionarios. O sea, cuando se habla de plenitud de los gentiles, estamos hablando del número completo de los elegidos entre los gentiles. Cuando hablamos de plenitud de los judíos, estamos hablando de plenitud del número completo de aquellos judíos del remanente, que son los judíos elegidos. Si algunos piensan que plíroma significa totalidad, bueno, en algunos pasajes lo significa ciertamente. En este no lo puede significar porque si nosotros entendemos plenitud de los gentiles como totalidad de los gentiles, estaríamos afirmando que todos y cada uno de los gentiles van a ser salvos, o todos y cada uno de los judíos van a ser salvos, lo cual
no es la enseñanza bíblica. No hay una salvación universal, sino que la salvación es por la fe como don de Dios. Sí. Bien, hay un comentario de nuestro hermano Lupillo Contreras con una aportación que hace de Zacarías 12 del 10 al 14 y de Zacarías 13 y 6. ¿Gustas que le demos lectura, hermano? Sí, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra se lamentará, cada familia aparte, la familia de la casa de David por separado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por separado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por separado y sus mujeres aparte, la familia de Simeí por separado y sus hijos y mujeres aparte, todas las familias restantes, familia por separado y sus mujeres aparte. Hermanos, este grupo de familias está referido a Israel exclusivamente. Y en cuanto a que derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, está hablando de la verdadera conversión de Israel, que ocurre en Pentecostés, cuando se derrama espíritu de gracia y de oración. Cometemos muchas veces el error cuando leemos Zacarías o alguno de los profetas menores o algunas partes que extraemos de los profetas, trasladándolos de aquella situación histórica concreta en la que fueron dadas estas profecías, estas palabras, y llevándolas para el fin de los tiempos justo en la segunda venida de Cristo. Y esto se hace con mucha frecuencia para tratar de decir que en los últimos días va a haber una conversión masiva de judíos. Pero esto está equivocado desde muchos puntos de vista. Miren, hermanos, Isaías o Zacarías, que son profetas antiguos, fíjense ustedes, muchas veces profetizan, sobre todo los que son preexílicos o que vivieron durante el exilio, por ejemplo, profetizan cosas por ejemplo, que hablan sí aquí de restauración y se refiere, por ejemplo, al regreso de Israel después de la deportación a Babilonia. Realmente fue un avivamiento y un tiempo muy importante para los judíos el regresar del cautiverio a su tierra. Y miren, no muchos regresaron, déjenme decirles. Mucha gente piensa que los judíos estaban esperanzados a ver a qué horas podían regresar a su tierra en, en grandes cantidades. Y eso no ocurrió. En realidad los judíos hicieron grandes negocios cuando estuvieron en Babilonia, en todo el imperio asirio que se extendía hasta Persia. Había judíos viviendo en Persia, casaron a sus mujeres, muchos de ellos con la gente de ahí, hicieron negocios, se establecieron, se quedaron y no quisieron regresar a Jerusalén ni a Israel porque decían, pero ¿qué batalla es esta? Si ya estamos nosotros aquí establecidos, ya tenemos negocios, ya nuestros hijos o hijas han hecho matrimonios aquí, ¿quién va a batallar para reconstruir ruinas? Que era todo lo que había quedado en Judá y en el reino del norte, ruinas. ¿Quién quiere ir a eso? Y nos dice el libro creo que es el de Esdras, que cuando una vez que fueron derrotados los asirios, el rey medo-persa emitió un edicto invitando a los judíos a que regresaran a su tierra.
Y contrario a lo que muchos creen, que fue un regreso masivo y tremendo, fue exactamente lo contrario. Dice que regresaron aquellos a quienes Dios puso en su corazón regresar. No fue un regreso masivo, fue un regreso de pocos y fue hecho por grupos que iban llegando. Por ejemplo, Esdras llevó un grupo, Nehemías llevó otro grupo, y creo que hubo otros 2 o 3 líderes judíos que llevaron algunos contingentes de judíos de regreso a su tierra para reconstruir en situaciones muy complicadas, reconstruir la muralla de la ciudad, reconstruir las casas donde ellos iban a vivir, reconstruir el templo. O sea, había muchísimo trabajo y había muchos enemigos que habían vivido ya en la tierra aquella desde que los judíos habían salido al destierro y que no querían ser despojados de las tierras. Una situación compleja. Y de cualquier manera, este regreso es significado en los escritos de los profetas como un tiempo de avivamiento, de bendición, de gloria, y muchas de las profecías dichas por estos profetas no son dirigidas hacia el último día, hermanos, sino son dirigidos al día del regreso de Israel, sobre todo los profetas preexílicos, es decir, que vivieron antes del exilio o durante el exilio, como Ezequiel, por ejemplo. Hablaban de un cumplimiento inmediato. Algunos hablaban de un cumplimiento que tendría que ver con el Mesías en los tiempos del Mesías, y sí, algunas cosas referidas al final de los tiempos. Pero, hermanos, es muy fácil y muy cómodo sencillamente desvincular, desarticular, descontextualizar los textos y mandarlos según mi conveniencia y mi cosmovisión de la historia de la redención y del fin de los tiempos. Y si esto hacemos, dice uno, bueno, entonces si estas y estas y estas profecías solamente tuvieron cumplimiento o van a tener cumplimiento en la segunda venida de Cristo, entonces, ¿cuál fue el mensaje para aquellas audiencias? ¿Qué fue realmente lo que dijeron aquellos profetas a la gente que estaba escuchándolos? Cosas que ocurrirían 2000 años después. ¿En qué sentido les podían consolar a ellos? Que necesitaban ser consolados, ser avivados, ser fortalecidos ante situaciones muy, muy difíciles por las que fueron atravesando ellos. Y la restauración del pueblo de Israel. Sí, sí, hermano. Muy bien. Entonces tenemos que ser muy cautos cuando nosotros tomamos a Zacarías y mandarlo al final de los días y decir que es en los días de la gran guerra, que va a haber allá en Megiddo, cuando de repente el Mesías aparece en, en, en el aire y se convierte. Perdón, ¿se convierte qué? La gente que estaba ahí en Megiddo, los soldados. Pero aquí estos maestros judíos, estos maestros, perdón, teólogos, están hablando de una conversión mundial de judíos masiva. ¿Cómo puede, por ejemplo, gente que vive en América Latina vislumbrar al Cristo que aparece en Megiddo? En fin, son cosas extrañas que se han propuesto para avivar una conciencia del fin de los tiempos. Eh, Y muchas veces este tipo de profecías lo que hacen es atar las manos de muchos hermanos y hermanas diciendo, ¿y ya para qué me esfuerzo? ¿Ya para qué hago cualquier cosa si la venida de Cristo va a estar en un tris aquí adelante? En lugar de seguir, hermanos, viviendo el Evangelio, construyendo en nuestro corazón y en la vida de los que Dios nos ha puesto cerca el reino de Dios. En Amén. lugar de una mentalidad fatalista, en la que ya no hacemos nada, entonces mejor nos ponemos al frente. ¿Saben? Como aquellos hermanos judíos que reconstruyeron las ciudades, que dice que traían puesta era tal los ataques repentinos de algunas bandas ahí de extraños que llegaban a matarlos y a impedirles que siguieran construyendo. Dice, muchos de ellos iban con su espada, con su lanza, con su arco, en lo que estaban llevando la mezcla y estaban cortando las piedras.
Creo que algo similar tenemos que hacer nosotros hoy, en un tiempo muy difícil, de mucha persecución como la que se viene en muy diversos niveles, mucha persecución en la que ya muchos hermanos hoy en día están en muchas partes del mundo, en que tenemos no que doblar las manos y tirar la toalla, sino ponernos al frente en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo soy tuyo, tú eres mío, estoy aquí para hacer tu voluntad, dime qué quieres que haga, mi vida te pertenece. Amén. Bueno, Bien, continuamos entonces con los comentarios. Nuestro hermano Jorge Hernández, le gustó mucho la charla, dice que imposible dejarla de escuchar. Saludos, hermano Jorge. Nuestro hermano Elías Gómez Vázquez. Amén. Saludos, hermanos, desde Pachuca, Hidalgo. Definitivamente Cristo es mencionado en cada porción de la Escritura. Así es, hermano. Cristo está en todo el Antiguo Pacto como prefigura y cumplimiento en el Nuevo Testamento. De Pachuca, un saludo a todos nuestros hermanos de Pachuca y a algunos familiares que tengo yo en Pachuca, hermano. Las hijas de mi hermana Lulú, ¿te acuerdas? ¿cómo no? Elías Gómez Vázquez, saludos desde Pachuca nuevamente. David Casep, Lucas 2:32 dice: Simeón, al ser concedido ver el Mesías, cito Isaías 42:6. Hmm, Según Natalio Fernández, Simeón era uno de los 70, hermano. interesante. Sí. Bueno, Rubén Aguilar Vázquez, saludos, hermanos. Una charla muy edificante y amena. Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Marco Antonio Trejo, saludos desde California, Estados Unidos. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos oyen de habla hispana en California y en Estados Unidos. José Guerra, gracias, hermanos. Saludos desde Puebla. Puebla, Nuevamente, México. saludos a un abrazo a todos nuestros conciudadanos de México. Virginia Díaz, un caluroso saludo y gran abrazo, hermanos, desde San Juan del Río. Miren nada más. San Juan del Río, Querétaro, aquí a unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Mariana Estefanía Zulbarán Pérez. Hermanos, me saludan a mi niña que se llama Kendra Malula, tiene 7 años y escucha también las charlas con nosotros. Qué bendición, ¿eh? Un saludo fuertemente para nuestra hermanita Kendra Malula. La saludamos Fuerte y abrazo qué, para qué bendición que escuche las charlas bíblicas con ustedes, hermanos. Les damos un gran abrazo y los saludamos a todos ustedes. Bendiciones del Señor de Gloria, hermanos. Consuelo Garcés, se les escapó y hacer mención del concepto plenitud como lo habían prometido, aunque algo vimos. Creo que se ha venido hablando acerca de eso en los últimos programas, ¿verdad, hermano? Sí, pero quiero que nuestra hermana tiene razón porque sí había, creo que yo me había comprometido a eso. Es decir, tenemos que ver varios versículos donde la palabra aparece para que mis hermanos tengan ahí en Lo sus podemos ojos. hacer la próxima sesión, hermano. Yo Próximo espero que miércoles. sí. Y gracias, Este, hermana, que nos mencionas esto para que no se nos que sí, que pase. nos recuerda, ¿verdad? Dice nuestro hermano Lupillo Contreras: disculpen, hermanos, por mi mala escritura, voy a tratar de checar bien antes de mandar algo porque trato de poner una palabra y se pone otra. Pasa muy a menudo, hermano. Nuestro hermano Arroyo Xavi, Dice, soy hermano. soy hermano. Ah, hermano, muchas gracias por la aclaración. Es que Xavi, por eso yo decía que Xavi, iba a decir, Xavi se oye muy español, así como de Xavier, pero sí, mira, hermano, ya Gracias, nos aclaró. Nuestro hermano Lupillo Contreras, gracias, hermano José Antonio Septién, por su explicación sobre Zacarías. Me ha sido muy útil, muchas gracias. Y por último, creo que nuestra hermana Paloma Frau cita primera de Juan 4, del 1 al 6, hablando de estos falsos profetas. ¿Gustas que lo leamos, hermano?
Sí, cómo no, vamos a leerlo. Primera de Juan 4. Aquí ya lo tengo. Amén. 4:16. Dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Bueno, no se refiere aquí directamente a los falsos profetas, pero en esta carta, nuestra hermana Paloma cita bien la carta, hay varios lugares donde se habla de los falsos profetas. Pero pues sí, hermana, muchas gracias por su colaboración. Es 16. Dice que es el 16, hermano. Es que decía 4:16. Es 4:1, yo creo. Sí, es 4:1 y No, luego 6. Tienes razón. no, 4:16 ya aclaró, hermano. Porque ya leí yo el 16 y no es, pero el 1 sí. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y luego el 6, Sí. nosotros procedemos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, el que no procede de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Es correcto. Muy bien. Pues al parecer, mi querido hermano José Antonio, mi querido hermano, Jesús Lozada, creo que son todos. Acaba de llegar ahorita uno más de nuestra hermana Beatriz Scampini y nos dice, no, es el 16. No es el 16. No es el 16. Bueno, Bueno, hermanos, ya leímos el 1 y el 6. queremos animar a los hermanos que no están de acuerdo con lo que enseñamos aquí. Siéntanse en toda la libertad de mandarnos un mensaje diciendo: no estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, y sería muy interesante y muy importante que nos dijeran: no estoy de acuerdo por esto. No estoy de acuerdo porque me parece que la escritura en otro lugar enseña esto. Hermanos, nosotros no tenemos la última palabra de nada. En parte conocemos, en parte profetizamos, y hay aquí un proceso de feedback, de ida y vuelta, en la que nosotros aprendemos, nos nutrimos, avanzamos cuando reconocemos nuestros errores, cuando muchas veces decimos no sé, y ponemos las cosas en oración delante de Dios para que Él nos oriente y nos guíe. Así es que, como dice un refrán mexicano, aquí, hermanos, arrieros somos y en el camino andamos. Hoy por ti, mañana por mí. Entonces Pero agradecemos sí es mucho importante a que nuestros digan, hermanos. ¿Cómo dices? sí es importante que nos digan en qué no están de acuerdo, hermano, para poder, pues, ya sea profundizar un poquito más y en base a un contexto, poner nuestro punto de vista, hermano, porque además, pues se han dicho muchas cosas, hermano, o sea, hemos dicho muchísimas cosas. Estamos, como al principio del programa les comentábamos, hermanos, vamos por nuestro 4º año de transmisión. Hay un poquito más de 120 programas ya en el transcurso. Estamos transmitiendo desde el 2018, ¿verdad, hermano? Sí. 2018, 19, 20, sí, efectivamente. Estamos transmitiendo desde principios de 2018 y creo que puede ser edificante que puedan escuchar muchos de los programas que hemos dicho, porque nosotros mismos nos hemos pues sorprendido, nosotros mismos nos hemos pues el Señor nos ha renovado, hermano, mucho y nos ha edificado con las charlas bíblicas que hemos platicado con ustedes durante varios años, y para nosotros mismos ha sido edificante volverlas a reescuchar. Entonces, pues los invitamos a todos ustedes, hermanos, a que las escuchen.
Tenemos charlas que compartimos al principio con Radio Tetel, está en Chile. Son aproximadamente 72 programas, y de ahí para adelante empezamos a probar con varias tecnologías hasta el punto de estar ahorita en Face para todos ustedes, hermanos. Entonces, pues los invitamos. No tenemos, como lo hemos dicho y lo dijimos al principio del programa, es una opinión personal acerca de lo que vemos nosotros en las escrituras, y eso que vemos compartimos, y creo que han ido armonizando durante todo este tiempo todos estos conceptos y estos principios que hemos visto a través de la escritura, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Bien, entonces, si no hay más que comentar, hermanos, quedamos a sus apreciables órdenes. Dios los bendiga, los guarde y los cuide. Y créanme que todos los días, hermanos, oramos por la iglesia, que ustedes son la iglesia que el Señor Jesús compró con su sangre, son de su propiedad, y yo todos los días pongo delante del Señor a su iglesia, hermanos, esta que es de ustedes. Llega por aquí 2 comentarios más de Hermano, Víctor M. ¿Qué dice? sí, hermano. Adelante. Dice: reciban un fuerte abrazo. Es una excelencia escucharlos, es importante el conocimiento de las escrituras, sus explicaciones están muy bien. Nuevamente felicidades y muchas gracias por compartir. Gracias, hermanos. Dice: no estoy de acuerdo que no transmitan por Por Vive la Estéreo, radio, radio. y que falte los dichos. Vive la Estéreo, creo que es del hermano, ay, ¿cómo se llamaba? Creo que es venezolano él, pero bueno. El hermano Carlos Fuchán transmitía por Vive la Estéreo hace muchos años. Hermano Jesús Lozada, ¿podría agregar la liga al chat, hermano, de dónde están los programas en YouTube, hermano? Y en lo que nos contesta nuestro hermano David Gilbert Jiménez, dice: buenas noches, un abracico grande desde Alicante, España. Anda, Qué gusto, hermano un Gilbert. gustazo saber que también por allá nos escuchan. Donizetti Y Barrios, mi hermana Mireya se donde sí, acordó. Donizetti mira, Barrios era de Vive la Estéreo. Muy, muy bueno, hermano, hace mucho que no lo veo. también Marco Antonio Trejo escribió Donizete Barrios. Muchas gracias, hermanos, por recordarnos. Yo estaba fuera de contexto, hermano, no sabía Oye, ¿o que es nos el estaba. hermano Tedaldi? Jorge Tedaldi es quien maneja la estación Vive la Estéreo. Ya me confundí, hermanos. No sé cómo se llama la estación de nuestro hermano Donizetti Barrios y cuál el de la estación del hermano Tedaldi. Donizete de Teraldi, Jorge Tedaldi se llama él, desde Venezuela. Creo que está en Margarita, pero no estoy seguro. en la isla Margarita, ¿verdad? Bueno, yo estoy fuera de contexto con esto, hermano. Por eso no entendía el mensaje, pero bueno. Pues yo creo que nos despedimos, ¿verdad, mi querido hermano José Antonio? Sí, hermano. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, y créanos que están en nuestro corazón y nuestras oraciones. Son la iglesia del Señor, y nosotros pues estamos aquí por eso lo hacemos con tanto gusto, porque es para la iglesia del Señor. Amén. Dice el hermano Amén. Aviv que se llama Buenas Nuevas. Radio Buenas Sí. Nuevas. ¿Es el del hermano Tedaldi, hermano Javid? ¿Buenas Nuevas es del hermano Tedaldi o de Donizetti? Vive la Estéreo. Bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermanos.